¿Cómo están, amigos? Y bienvenidos una vez más. Muchísimas gracias a todos los comentarios que hemos tenido, Marcelo, porque ¿cuándo van a volver? Hagan más videos. La verdad que muchísimas gracias por eso a todo el mundo. La verdad que, ¿cuántos? Por Facebook hemos tenido muchísimos mensajes también de vuelvan, ¿qué está pasando? Nada, no está pasando nada. Estuvimos reformando muchas cosas del canal, estuvimos reformando la página web, que quedó excelente la página web. Sí. No, y aparte un poco es el hecho de que a partir de ahora quizás vamos a cambiar un poco, más que nada por el pedido de la gente. Si bien los videos de viaje nos gustan mucho. Nos gustan mucho, los vamos a seguir haciendo, pero mucha gente nos pregunta cosas de Goldwing, cómo hacer un cambio de aceite, muchachos que saben del mantenimiento. Por ejemplo, otro día tuvimos un mensaje muy largo preguntándonos cómo es realmente el mantenimiento de una Goldwing cuando la llevan al dealer, porque hay gente que tiene miedo de cuando la lleva, si realmente le chequean los líquidos o no. Sí. Vamos a hablar de eso y de muchísimas cosas más, pero hoy nos toca hablar del cambio de aceite. La verdad que es un tema, cómo hacer un cambio de aceite bien hecho, y la verdad que la gente de JM se portó muy bien con nosotros. Sí, no, y aparte nos ayudó constantemente, siempre nos ayuda, no solo en productos, en consejos. Por eso me gustaría que le preguntemos qué aceite usar realmente a Julio de JM Honda de Miami, porque la verdad que él es una persona que sabe muchísimo y en esto de hacer cambios de aceite, eso, qué aceite se necesita para una Goldwing, depende del millaje, depende. Así que vamos a verlo. Dale, vamos. Vamos a ver a Julio. Vamos. El aceite recomendado para un Goldwing 2018, normalmente recomendamos el GN4 de Honda 1030. Les explico por qué. Es un aceite que por su baja densidad, ¿verdad? Ayuda a que lubrique perfectamente todo el motor bajo cualquier condición. Recuerde que es un aceite que hay que cambiarlo aproximadamente cada de 3 a 4.000 millas, ¿verdad? Y es recomendable hacerlo en el dealer, ya que van a chequear una serie de puntos que ustedes pasarían por alto, ¿no? Tiene otros diferentes aceites, hay aceites con molibeno, hay aceites semisintéticos, sintéticos. Esto depende de la necesidad que usted tenga y de cuánto rueda usted con él. Los aceites, por supuesto, dependiendo de la clase de aceites que usted use, que puede ver aquí las diferentes cantidades que tenemos, ¿verdad? Tienen diferentes tipos de millaje. Hay unos con molibenos que son para suavizar los sonidos del motor, hay otros que son sintéticos que tienen una durabilidad un poco más larga. Bueno, amigos, el consejo de Julio la verdad que fue muy interesante, ¿no, Marcel? Sí, claro, siempre es bueno hablar con porque uno piensa a veces muchas cosas de que no, esto es, o escucha comentarios de otra gente, pero esto es la voz autorizada. Definitivamente, te está hablando un concesionario oficial Honda que está con eso todos los días, sabe lo que hay que hacer. Que mejor que ellos nadie, y aparte que en Miami ellos la verdad que tienen un dealer que la verdad que es un sueño. Me gustaría que si están por Miami o los que viven aquí en Miami vayan a conocer a JM Honda de Miami, que no es por nada, no porque sea un patrocinador y nos ayuda, pero... No, como lo hemos dicho en otros videos, o sea, lo del patrocinio es algo muy bonito y gracias por confiar. Pero si no sería la persona indicada, no lo haríamos. No, definitivamente. Definitivamente no por nada, sino porque cuando uno prende una cámara tiene que del otro lado ser responsable y serio. Y esta gente son más que serios. Sí, más que nada uno piensa en la confiabilidad, en la confianza. Y esta persona, y este grupo, esta gente de JM de Miami lo brinda. Definitivamente, y te digo más, la gente muy contenta cuando sale de ahí. El dueño dice, José, dice, el mejor negocio que puede tener el dealer es que la gente se vaya contenta y que quiera volver otra vez. Sí. Y la verdad que lo está logrando porque la gente lo quiere mucho, se siente como en la casa de uno, la verdad, ¿o no? No, y aparte, como otra vez hemos dicho, uno va a cualquier concesionario Honda y es una corporación, o sea, uno no sabe quién está atrás de... ¿Quién es el dueño? ¿Quién maneja esto? Claro, ¿quién es? Y ahí el dueño siempre está.
Él y la esposa. Él y la esposa también, sí. Que eso es un negocio familiar y eso habla bien de ellos, porque el trato es diferente creo que a otros dealers que hemos ido. Sí, definitivamente. Sí. Por lo menos en el sur de la Florida, si viven por acá o están por acá, ese es el lugar. Definitivamente. Bueno muchachos, vamos a ver cómo se hace el cambio de aceite. Vamos a dejar de dar vueltas y nos metemos de lleno en el cambio de aceite. ¿Vamos? Vamos, no es tan difícil, porque la gente a veces piensa... No, súper fácil. Si uno sigue los pasos correctos que tiene Súper que... fácil. Cualquiera lo puede hacer. Definitivamente. Y el cambio de aceite lo puedes hacer tú, pero si no tenés muchas ganas de ensuciarte un poquito y eso, por supuesto llévalo al dealer más cercano, o si están en Miami, llévalo al dealer de JM que seguramente te hará un descuento si hablas de Goldwyn Time. Definitivamente. Vamos al video. Vamos. Las herramientas que vamos a necesitar van a ser un cubo de 12, llave de filtro de aceite, el filtro, el aceite y un tachito para donde caiga el aceite. Muchachos, lo primero que hay que hacer es sacar la tuerca del aceite de la tapa del cárter y con mucho cuidado poner abajo algún tacho o tachito para que el aceite se drene en ese tacho y no se haga una embarrazón imposible de sacar en el piso. Así que tenga mucho cuidado con eso. Esperamos que drene todo el aceite. Dejamos que eso va a tardar unos 5 a 10 minutos para hacerlo bien. La idea es hacer el cambio de aceite lo mejor posible. Cuando ya vemos que el aceite está drenando, que ya terminó de drenar, que parece que terminó de drenar, pero en verdad le falta un poquito, déjenlo hasta que derrame las últimas gotitas. La idea es que cuando pongan el aceite nuevo, en el motor no haya ningún rastro del aceite anterior. Bueno amigos, una vez finalizado que haya drenado todo el aceite, volvemos a poner la tuerca al cárter y lo apretamos con una presión media alta para asegurarnos de que no haya ninguna pérdida de aceite. Siempre recomiendo, una vez que pusimos la tuerca de aceite en el cárter, tratar de limpiar todo el resto de aceite anterior para que cuando pongamos el aceite nuevo no tengamos miedo de que haya alguna pérdida. Muchachos, a la hora de sacar el filtro de aceite con la llave del filtro, tienen que tener mucho cuidado al sacarlo. Siempre acuérdense que para desajustarlo es igual que como corren las manecillas del reloj y para ajustarlo es a la inversa. No se olviden de cómo es este proceso, porque mucha gente pasa el tiempo descubriendo para dónde se desajusta el filtro y eso muchas veces no es bueno, porque podés romper el filtro, que eso sería lo de menos. El problema es romper algún componente donde se ajusta el filtro de aceite. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasó acá? Después de esta embarrazón de aceite, ¿qué digo embarrazón? Cagazón de aceite. Pero lo bueno es que no se ensució nada porque cayó todo adentro del tacho, que por eso es muy importante tener el tachito abajo. Pero también es muy importante tener guantes. Esta vez nosotros nos olvidamos de comprar guantes, pero traten de tener guantes a la hora de hacer un cambio de aceite. Siempre filtro Honda. Siempre recomendamos usar filtros originales. Pasarle un dedo mojado en aceite a las arandelas plásticas que tiene alrededor del filtro para que cuando pongamos el filtro haga un efecto sopapa y eso haga que no haya ningún filito de aceite que pueda estar corriendo. Lo vuelvo a decir porque es muy importante. Siempre hay que limpiar la superficie donde vas a poner el filtro para saber cuando pongas el aceite nuevo que no haya ninguna pérdida de aceite. Esto es muy importante. Una vez que lo apretamos con la mano, usamos la llave para apretar el filtro de aceite y lo apretamos con una presión media, no más que eso. No le aprieten con una presión muy alta porque después va a ser muy difícil sacarlo cuando haya que hacer un otro cambio de aceite. Una vez que finalizamos con el filtro de aceite, ahora sí, retiramos el tapón de aceite que está a mano izquierda de tu moto. Vamos a poner el aceite con un embudo y hay que asegurarse que esté bien limpio. Esto, ¿cómo se puede limpiar? Se puede limpiar con un poquito de aceite, pero siempre con un trapito, nunca con papel toalla, porque el papel toalla deja residuos y esos residuos no pueden caer dentro del motor de tu Goldwyn. Ahora sí, vamos a volcar todo el aceite y nos vamos a asegurar de hacerlo bien despacio para que el aceite vaya bajando con normalidad. El aceite recomendado por Honda es el GN4 10W30. Para el millaje que tiene esta moto, que es menos de 5.000 millas, el grado de aceite es muy bueno.
Una vez ya echado todo el aceite, nos aseguramos de apretar bien el tapón de aceite. Amigos, ahora nos vamos al lado derecho de la moto y vamos a desenroscar la varilla donde vamos a chequear el aceite que tiene. Si le falta hay que echarle y si le sobra hay que sacarle. Pero no creo si le echamos 4/4. Si nosotros le pusimos 4/4 no creo que tendremos ningún problema. Una vez que terminamos de chequear que el aceite tenga la medida correcta, nos vamos a prender la moto y vamos a fijarnos donde se prende la luz de aceite. Y esa luz, si está todo perfecto, se tendría que apagar al momento. Les dije que era fácil o no era fácil. Marcelo, sí, cualquiera lo puede es hacer. Sencillo, cualquiera lo puede hacer, no es tan complicado. Y acá en este video se lo mostramos exactamente cómo se hace y no es algo difícil. Es algo Nah, súper fácil. La verdad que si tenés un poquito de tiempo y ganas, lo haces sin problema. Siempre uno cuando tiene la Goldwing de uno mismo es como que le gusta todas estas cosas y le gusta hacerlo. Definitivo. A mí, por ejemplo, me gusta pasar tiempo en la moto, aunque a veces no pueda andar por cosas del día, pero si tengo un tiempito, lavarla o hacerle alguna cosita, siempre me gusta hacerlo. Sí, definitivo. Sí. Bueno amigos, muchísimas gracias, la verdad que por todos sus comentarios otra vez. Suscríbanse, aprietan la campanita para estar informados de los nuevos videos y por supuesto regalame un me gusta. Y si tenés algún amigo que tenga una Goldwing, compartir el video para que él sepa más o menos cómo hacer un cambio de aceite bien hecho. Y cualquier comentario siempre es bienvenido. Siempre. Si comentan cualquier pregunta, algo que podamos hacer, inclusive para futuros videos, algo que quieran saber de alguna cosa y nosotros ahí vamos a hacer. Bueno, de hecho estos videos los estamos haciendo por los comentarios de ustedes, que nos preguntan cambio de aceite, un mantenimiento. Se vienen un montón de videos muy puntuales hablando de cómo hacer las cosas en la Goldwing de la mejor manera. Definitivamente. Otra cosa antes que me olvide. Goldwingtime.com, pueden entrar a la página web de Goldwingtime y chequearla un poquito, que quedó bastante buena, sí. Les recomiendo que chequeen la página web, está muy buena, muy dinámica y les va a gustar. Y cualquier cosa, cualquier comentario ahí también, cualquier cosa que quieran innovar, algún pensamiento, alguna propuesta, siempre es bienvenido. Siempre. Muchachos, muchísimas gracias. Nos vemos. Gracias.